Sal, voz baja y resonante silbada de las sombras de la bodega de carga. Ree se congeló, sus pulgadas de mano del múltiple refrigerante que había estado tratando de escarbar. No había oído a nadie abordar la estación abandonada. De hecho, no había oído a nadie cerca de la estación durante semanas. Su corazón golpeó, no exactamente por miedo, sino por el choque crudo de la empresa inesperada en un sector en el que la empresa generalmente significaba la muerte. Lentamente, se volvió, su vieja pistola de energía ya en su agarre, un peso pesado y familiar. La oscuridad en la bodega era absoluta en lugares, roto solo por débil y polvorienta luz filtrando a través de un panel de casco roto alto arriba. Pero a la sombra más profunda, empezó a aparecer una luz débil cambiante, no artificial, no un rayo de linterna. Era la voz, de alguna manera, un brillo bajo y triturante de azules y púrpuras que pulsan sobre algo. No estaba en forma de cualquier criatura que conocía. Era fluido, como la luz que se movía a través del agua viscosa, se fundió en una forma vagamente humanoide. Pero la luz era la forma, no hay rasgos discernibles todavía, solo patrones cambiantes y un zumbido resonante débil que se sentía tanto en sus huesos como en sus oídos. Esta bodega se reclama, dijo Ree, su voz ruda, tratando de sonar seguro aunque no lo sintió. Sus ojos estaban fijados en la forma brillante. ¿Qué demonios fue esto? Había oído susurros en las pocas estaciones que aún están negociando hasta aquí, cuentos de tejedores ligeros o soulsappers, criaturas no muy sólidas. Los había despedido como mitos espaciadores, alimentados por una mala sintética y una paranoia de aislamiento. La luz pulsó más brillante y más agudo azules ahora, como una ingesta repentina de aliento, aunque no vio la boca. El zumbido se intensificó, y las sombras alrededor de la luz se profundizaron, dibujando calor del aire. Ree sintió un frío que no era solo de la bodega de borrachera. No era solo una forma de vida, se sentía antigua, o quizás fundamentalmente alienígena de una manera que iba más allá de la biología. Reclamada por polvo, la voz resonante pulsó de nuevo, más cerca esta vez. La forma de luz se estiró, creciendo más alto, solidificando ligeramente en los bordes, revelando una forma delgada y casi angular debajo de las piscinas de brillo. Aún no hay detalles, solo el fascinante e inquietante juego de la luz. Este lugar está muerto. Lo traigo tranquilo. Silencio generalmente significa muerto por aquí también, murmuró Ree, manteniendo la pistola firme. Sus dedos se agarraron fuerte. Era un carroñero, no un luchador, pero sabía cómo sobrevivir. La supervivencia aquí afuera significaba confiar en nada y nadie, especialmente no cosas hechas de luz y zumbidos resonantes. La forma de luz no parecía hostil, no abiertamente, pero su presencia se sintió invasiva, como lo estaba leyendo, no con ojos, sino con esa extraña luz de manchas. «Tienes calor», declaró la voz. La luz se desplazó a oros suaves y verdes. Un calor de sondeo se propagó a través del aire frío, no solo la temperatura, sino algo más. Sentía que le escaneaban suavemente, un toque no físico que pinchaba su piel. Él instintivamente se retrocedió. «Quédate con lo que sea para ti», se quebró. «Solo estoy aquí por partes. Si quieres el polvo, puedes tenerlo. Solo déjame terminar mi trabajo». La forma de luz no respondió con palabras. En cambio, se movió, no caminar, sino que fluía por el revestimiento de la cubierta, silencioso e inquietante rápido. Se solidificaba más a medida que se acercaba, y ahora, increíblemente, podía ver detalles dentro de la luz, no características como ojos o nariz, sino intrincados patrones brillantes que cambiaban y fluían bajo una superficie brillante translúcida. Había indicios de estructura hombros, torso, sugerencia de extremidades definidos por la intensidad y color de la luz interna, irradiando una compleja serie de frecuencias resonantes que vibraban en el aire y resonaban directamente en su oído interno, llevando información más allá de las palabras habladas. Él atrapó parpadeos de sentimiento e intención, curiosidad, una melancolía extraña y ese sentido desafortunado de sondeo caliente. El calor se intensificó a medida que la forma se detuvo a unos pocos pies de distancia, lo suficientemente cerca de que el calor radiante era ahora claramente físico, ahuyentando el frío de la bodega. Podía sentirlo en su cara, sus manos a través de la tela usada de su traje. Estaba demasiado cerca, íntimamente, físicamente demasiado cerca para un extraño, mucho menos para un ser de luz. Su aliento se enganchó. La pistola se sintió más pesada ahora, pero disparar algo hecho de luz se sentía absurdo. Tu calidez. El zumbido resonante se profundizó, volviéndose más suave, más inquisitivo.
La luz se desplazó a blues y violetas profundos, invitantes, los patrones dentro de la lentitud, girando como una nebulosa. Es una firma, única, aquí. Un tendón de luz, más grueso y más brillante que el resto, extendido tentativamente hacia él. No era un brazo, no realmente, pero se movió con propósito, como una mano que se extiende. Se retrocedió, tropezó con una pila de chapados oxidados. No lo hagas, advirtió, su voz apretada. Sus ojos se fijaron en esa luz. Se sentía como estar demasiado cerca de una corriente poderosa, vibrando con energía invisible. El aire se sintió cargado, grueso con información no hablada. Se dio cuenta de que temblaba ligeramente no por miedo, sino por la intensidad pura de la presencia de esta entidad. No solo lo miraba, sentía como si lo mirara a través de él, viendo cosas que se ocultaban incluso de sí mismo. El sentido de ser apreciado físicamente, sensualmente por esta entidad no física fue profundamente desconcertante y aún convincente. La luz pulsó lentamente, pacientemente. La unión resonante, sin palabras, estaba esperando, que bajara el arma, que llegara hacia atrás, gritara y huir. No lo sabía. Todo lo que sabía era que el espacio entre ellos se sentía cargado, zumbando con un potencial alienígena que no podía empezar a entender, pero que resonaba profundamente dentro de él. Lo único que estaba seguro era que lo que fuera, no se iba, y ahora estaba atrapado en su extraña mirada silenciosa. Re no bajó la pistola. Lo sostuvo firme, nudillos blancos. El ser de luz, si eso es lo que era, retraía el tendido de sondeo lentamente. Los blues y las violetas se profundizaron en un doloroso índigo. El zumbido resonante se desplazó a un tono más bajo y triste que se hizo eco del vasto vacío del espacio fuera de la bodega. Se sintió como decepción, cruda y pura, irradiando de un ser que no debería tener emociones, no como él las entendía. Temes tocar. La voz resonante vibraba a través del aire, aunque la luz índigo permanecía estable, ya no sondeaba ni temía conexión. Re se burló, un sonido corto y agudo que no hizo nada para disipar la tensión. Temo que me vaporice algo que no entiendo. Tocar no es exactamente lo más alto de mi lista de prioridades con un potencial arma alienígena. La luz índigo pulsó ligeramente, como un suspiro. ¿Arma? No. Soy Lyra. Busco refugio. Esta estación es tranquila. A salvo. ¿A salvo? Este lugar se está desmoronando, contrató Re, mirando hacia arriba la estructura gimiendo. Está lleno de carroñeros. Eventualmente, o peor, patrullas corporativas de seguridad. Este sector, a veces, se lleva algo que se ve valioso. La luz de Lyra pulsó con un azul. Súbito y más agudo, como un destello de alarma. Seguridad. Buscan a otros de mi tipo. Se los llevan. El índice volvió, más pesado esta vez. Toman su luz. Re sintió un parpadeo de algo, lástima, comprensión renuente. Había visto lo que hacían las corporaciones, desnudar planetas mineros, esclavizar poblaciones, diseccionar cualquier cosa que no pudieran entender inmediatamente para obtener beneficios. La idea de sacar luz de algo como Lyra sonaba horrible. Sin embargo, no estaba a punto de involucrarse. Su primera regla fue sobrevivir solo. Confiar en otros, especialmente algo tan extraño y vulnerable como Lyra, fue una vía rápida para ser atrapado o asesinado. Mira, Lyra, dijo, tratando de mantener su voz en paz. No sé lo que eres o por qué te están cazando, pero no me estoy mezclando en él. Solo estoy de paso, agarrando lo que puedo, y luego me voy. Su luz no pulsaba esta vez, pero parecía disminuir ligeramente, perdiendo parte de su vibración interna. El zumbido resonante apenas se hizo audible. Me abandonaría solo en el silencio. Su silencio parecía mucho a sus muertos. Sentía una espina de incomodidad. Él también estaba solo. Había sido durante años, por elección. Pero su soledad se sintió diferente, más profunda, vinculada a la naturaleza misma de su ser. Casi se siente culpable. Casi. Es como están las cosas, dijo gruñosamente. Todos están solos aquí. Cuidado por ti mismo. Eso es todo. Pero mi luz resuena con la tuya, dijo Lyra, su voz ganando un leve cuestionamiento. La luz índigo se iluminó ligeramente, cambiando hacia verdes más cálidos en los bordes. Lo siento, una armonía. Re frunció el ceño. ¿Resonatos? ¿Armonía? ¿De qué estás hablando? No sintió ninguna armonía. Sentía tensión,
confusión y una creciente conciencia de su extraña presencia que estaba empezando a anular su instinto de perforar. Sentía el calor que ella irradió más claramente ahora. No era solo calor, se sentía como una vibración de baja frecuencia que colgaba contra su piel, un contrapunto relajante al dolor aburrido que siempre llevaba debajo de sus costillas. Tu núcleo, explicó Lyra, la luz verde girando debajo de la cáscara dura. Tiene una frecuencia, un color. El mío responde, su núcleo, su color. Esto se estaba poniendo más raro para el segundo. ¿Estás diciendo que puedes sentir mis emociones?, preguntó, sospechando que su tono se enlazaba. Guión bajo 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 y su pistola fue olvidada. Su corazón golpeó no solo por la sorpresa anterior, sino por la sobrecarga sensorial de su proximidad. Este era un tipo diferente de peligro, un tipo diferente de tirón, y se sentía irrevocablemente atraído a su extraño centro luminoso. Aceptando ayudar a Lyra se sintió como un precipicio. Ree pasó las próximas horas trabajando frenéticamente, tirando de las partes que necesitaba de la bodega de carga mientras Lyra fluía a través de las sombras, su luz una presencia vigilante y silenciosa. En ocasiones, hizo preguntas sobre la estructura de la estación, las patrullas que había mencionado, la naturaleza de su trabajo. Respondió agobiadamente, enfocó en la tarea, muy consciente de su forma única que se movía a su alrededor. Cuando su luz se desplazó, no fue solo un cambio visual, sino que llevó un cambio correspondiente en el zumbido resonante, la temperatura del aire que le rodea, y las sutiles frecuencias que vibraron contra su piel. Él estaba constantemente consciente de ella, de la compleja sinfonía sensorial que emitió. Empacar su equipo mínimo se sintió diferente ahora. No se estaba preparando para salir solo, se estaba preparando para salir con ella. La responsabilidad era un peso pesado que no llevaba en mucho tiempo. Se encontró pensando en el viejo transporte en el sector del cementerio, no solo como un escondite sino como un refugio potencial para dos. Muy bien, dijo finalmente, asegurando su última manada. Vamos. Mi nave está atracado en el casco exterior, el lado del puerto, el nivel 4. Lyra salió de las sombras, su luz un índigo constante y tranquilizador ahora. El zumbido resonante era tranquilo, atento. Tu nave es pequeña. Pequeña pero rápida, respondió Ree, dirigiendo el camino hacia la esclusa aérea más cercana. Inconscopio. Así es como sobrevives aquí afuera. Se movieron por los pasillos silenciosos de la estación abandonada. Lyra no caminó, ella fluyó, deslizando unos pocos centímetros sobre la cubierta, su luz iluminando su camino con un brillo etéreo. Él la miró de vez en cuando, fascinado por la forma en que su forma se desplazó y fluyó, solidificando o volviéndose más difusa dependiendo de su estado de ánimo o del medio ambiente. No podía decirlo. Estaba empezando a aprender su extraño lenguaje de luz y resonancia. Entrando la esclusa de aire se sintió estrecho con ella dentro. Su luz llenó el pequeño espacio, intenso y abrumador. Se sentía bañado en su energía resonante, el calor más pronunciado ahora, casi como un abrazo físico. Se fumbló con los controles de la esclusa, sus dedos ligeramente torpes bajo la presión de su proximidad. «Estás tenso», pulsó Lyra suavemente, la luz índigo girando con verdes suaves. El zumbido resonante se convirtió en una vibración baja y relajante. ¿Es incómodo la compresión? No, está bien, mintió Ree, empujando la escotilla interior abierta. No estaba acostumbrado a tener a nadie tan cerca, especialmente no a alguien que se sintiera como un campo de energía que camina y habla. Su nave, el Stardust, era una vieja nave de explorador de un solo asiento, modificada para la recolección y la velocidad. Estaba estremecido, funcional y olía levemente a ozono y aire reciclado. Nunca había traído a nadie a bordo antes. Lyra se detuvo en la entrada de la cabina, su luz pulsando con curiosidad. «Esta es tu caparazón». «Es mi nave», corrigió Ree, subiendo al asiento del piloto. «Mi hogar por ahora». Se dirigió al asiento del copiloto, actualmente apilado alto con sus partes derribadas. «Tendrás que hacer espacio o puedes sentarte». La luz de Lyra brillaba, y su forma parecía condensar, los bordes exteriores se endurecen ligeramente. Los patrones brillantes dentro del lento, cada vez más definidos. Ella fluyó hacia el asiento del copiloto, estableciendo su forma en la tela usada. Parecía surrealista, un ser de luz pura sentado en un asiento físico. «Puedo emular forma»,
pulsó, la luz índigo firme. Interactuar con lo físico. Es taxista. Drenas mi luz. Bien, dijo Re, limpiando las partes y atando a sí mismo. Bueno, trate de no ser demasiado sólido entonces. Tenemos un viaje por delante. Él empezó los motores del barco. Los viejos sistemas gemían a la vida. Las luces de cabina parpadearon, lanzando sombras duras que luchaban con el resplandor más suave del Lyra. Se encargó de los propulsores, aliviando el Stardust lejos del casco de la estación. Al moverse al espacio abierto, la luz del Lyra pulsó más brillante, azules y púrpuras se remolinó con fascinación. Las estrellas. Puso una nota de maravilla en su voz. Tantas luces. Tanta resonancia. Re la miró en la oscura cabina. Su forma luminosa era fascinante. Podía ver los intrincados patrones de luz que cambian y fluyen bajo su superficie translúcida, una muestra silenciosa y viva de energía alienígena. El zumbido resonante llenó el pequeño espacio, un constante umbral bajo que vibraba en su pecho, calmando algo que no se había dado cuenta estaba. Ansioso. Sentía un extraño sentido de paz que se asentara sobre él, simplemente estando en su presencia, bañado en su luz y resonancia. Era profundamente íntimo. Sentado tan cerca de un ser tan completamente extraterrestre, sin embargo sintiendo este inesperado sentido de conexión. El silencio de su estancia en el asiento a su lado era un contraste claro con el aplastante silencio del espacio fuera. Por primera vez en mucho tiempo, Re no se sintió completamente solo. Las estrellas se extendían ante ellos, un lienzo de potencial, y volaba hacia ella con una criatura hecha de luz. Su soledad cuidadosamente construida destrozada por un único encuentro imposible. Lyra le pulsó la voz tranquilamente, teñido con preocupación. Re se inclinó contra la consola, respirando fuerte, su mano hormigueando donde la había tocado. ¿Qué fue esa resonancia?, preguntó. Ella pulsó simplemente, compartiendo. Cuando nuestros núcleos tocan, nuestra luz se mezcla. Es profundo, necesario que mi especie se sumerja, compartir fuerza. No solo le ofrecía consuelo, sino que ofrecía un modo fundamental de ser, una manera de conectar que evitaba todas sus defensas habituales. Era aterrador, el nivel de vulnerabilidad que requería, pero también era el más real que había sentido en años. El espacio entre ellos, una vez lleno de su aprensión, ahora se llenó con el eco persistente de su luz mezclada, una promesa y un desafío. Re no sabía si estaba listo para aceptar. Los días se desbordaron en una rutina. Re trabajó en los sistemas del barco, trayendo lentamente a más de los Argus de nuevo a la vida. Lyra ayudó, sus extrañas habilidades demostrando invaluables. Ella podía navegar por las secciones colapsadas de la nave, las fluctuaciones sensoriales en la red eléctrica, y su zumbido resonante incluso podría afectar sutilmente a los viejos circuitos, el poder de engañar donde no debería fluir. Empezó a llamarla Lyra, simple y directa, y ella respondió a ella, su luz pulsando con reconocimiento cuando lo hablaba. Su relación se profundizó en la intimidad tranquila del barco abandonado. No se basaba en conversaciones sobre sus pasados, todavía falseaban alrededor de aquellos, sintiendo el dolor enterrado bajo la superficie. Se basó en la presencia compartida, en la sutil comunicación de la luz y la resonancia, en la comprensión cada vez mayor de la naturaleza fundamental de los demás. Aprendió sus estados de ánimo a través de los cambios en su luz, sintió sus frustraciones cuando los circuitos no responderían a través de los zumbidos disonantes agudos, compartió sus triunfos silenciosos a través de ráfagas de oro vibrante. Y ella, simplemente estaba con él, una constante y cálida presencia resonante que lentamente, gradualmente, se desgarró en las paredes que había construido alrededor de sí mismo. Se encontró hablando con ella más, no solo de las reparaciones, sino de cosas pequeñas e insignificantes, el sabor de su pasta reciclada de nutrientes, el dolor en la espalda, las extrañas formas que vio en el brillo de la nebulosa fuera de los puntos de vista reforzados. Ella escuchó, su luz firme, respondiendo con pulsos suaves y zumbidos suaves que le hicieron sentir escuchado de una manera que no había estado en años. Incluso le contó el nombre de Stardust para su nave, como su madre solía decirle que todos estaban hechos de polvo de estrellas. La luz de Lyra se desplazó a una violeta profunda brillante, el zumbido un acorde bajo y hermoso que se sentía como pura comprensión. La intimidad física era todavía tentativa, limitada a cepillos accidentales en los corredores estrechos o el toque deliberado ocasional de su mano a su brillante forma durante un momento compartido de éxito o frustración. Cada toque fue una sacudida, una oleada de esa extraña energía vibrante,
una breve fusión de sus núcleos que lo dejaron zumbando durante horas. Era adictivo, esta conexión directa y sin filtro. Un ciclo, mientras Re estaba luchando con un mamparo particularmente terco, Lyra fluyó cerca, su luz un verde suave y alentador. Se resiste, pulsó, el zumbido resonante apretado con simpatía. Sí, bueno, únete al club, Re se quejó, luchando con un perno corroído. Lyra solidificó su forma más de lo habitual, la sustancia brillante que gana superficie. Ella se acercó, no con un tendrilo, sino con toda su mano, colocándolo directamente sobre el suyo, que todavía estaba agarrando la llave. Su luz brilló una suave y constante calidez, fluyendo en su mano. El zumbido resonante se profundizó, no el agudo y abrumador aumento de su primer toque, sino una fusión lenta y deliberada. Sentía el zumbido familiar, la sacudida de la energía, pero esta vez era diferente. Estaba más tranquilo, más centrado. Sentía que la intención de Lyra fluía hacia él no solo el apoyo general sino una energía dirigida, un suave empuje contra el metal terco. Y con ella vino una ola de fuerza tranquila, un sentido de propósito compartido que fluyó de su luz hacia su forma física. Se le arregló los dientes y se tiró de la llave. El cerrojo se gimió, luego lentamente, giró agonizantemente. No era solo su fuerza, se sintió como su fuerza combinada en esa extraña y silenciosa conexión. Cuando el tornillo finalmente se dio paso, se bajó de nuevo contra el mamparo, jadeando. Lyra le quitó la mano, su luz un oro triunfante. Lo hicimos, murmuró, mirando el perno aflojado, y luego a ella. La luz de Lyra pulsó rápidamente, un eco visual de risas, verdes vibrantes y amarillos bailando dentro de su forma. El zumbido resonante era alegre, triunfante. Ella fluyó más cerca, su luz se ablandó, girando con azules profundos y púrpuras. El zumbido cayó a una frecuencia más baja, íntima, invitante. La miró brillante en la oscura luz del pasillo. Su forma solidificada, casi sólida a sus ojos. Su rostro, definido solo por los patrones de luz cambiantes, parecía transmitir una expresión de emoción intensa y enfocada. Sentía el tirón fuerte e innegable. La lucha compartida, la victoria compartida, la intimidad constante de su presencia, los había llevado aquí, a un momento grueso con necesidad no hablada. Lyra, dijo, su voz husky. Su luz pulsó lentamente, profundo índigo ahora, resonante con una profunda quietud. El zumbido era una sola nota sostenida vibrando profundamente en su núcleo. Ella se acercó de nuevo, su mano de luz brillante, que flotaba pulgadas de su cara. Esta vez no se ha estremecido. Se inclinó en él. Su mano ligera le cortó la mejilla. El calor era intenso, inundando su cara, extendiéndose por su cuerpo. No era solo calidez, era una ola de sensación pura, enfocada, abrumadora e intoxicante. El zumbido resonante surgió, vibrando a través de su cráneo, llenando su mente no con sonido sino con sentimiento. Sentía que su presencia se lavaba sobre él, a través de él, aceptación, curiosidad, una profunda necesidad de anhelo que reflejaba su propio hambre enterrado. Su luz se intensificó, se remolinó, se fusionó con su percepción. Se sintió perdiendo conciencia de cualquier cosa menos de ella, su luz, su resonancia, su toque. Esto era intimidad en un nivel que no podía imaginar, un surgimiento de ser que se sentía imposiblemente extraterrestre y profundamente, urgentemente correcto. Cerró los ojos, dejándose ahogarse en la tormenta sensorial de su luz. El mundo se encogió al espacio entre ellos, lleno de la abrumadora sensación del toque del Lyra y el sonoro zumbido de su ser. Su mano de luz pulsó contra su mejilla, vertiendo calidez y energía en él, un intercambio vibrante que se sentía menos como contacto físico y más como sus mismas esencias se mezclaban. Sentía una ola de entrada sensorial que eludía sus sentidos normales, no imágenes sino estados puros de sentimiento que fluían de ella hacia él. Sentía su curiosidad, aguda e infinita, su profunda conexión con la inmensidad de la nebulosa de fuera, su profunda soledad, y el feroz amor protector que sostuvo por el fragmento oscuro, el vaso de la resonancia. Mezclado con todo lo que estaba era el abrumador y visceral sentido de él, que estaba absorbiendo la forma de su fatiga, los bordes ásperos de su cinismo, la profundidad sorprendente de la vulnerabilidad debajo, y la creciente marea de su necesidad de conexión. Era demasiado, hermosa, abrumadora, aterradora. Su cuerpo, fundado en límites físicos, no podía procesar el volumen puro de sensación y emoción que fluía de un ser hecho de luz. Su mente se enrolló. Un nudo de pánico apretado en su pecho. Esto fue demasiado rápido,
demasiado profundo, demasiado alienígena. Se alejó bruscamente, rompiendo el contacto. Su mano se fue instintivamente a su rostro donde su luz lo había tocado. El lugar todavía se quemó con energía residual, hormigueando con el fantasma de su presencia. Su corazón latía, su aliento entrando en los huecos de asado. La luz del Lira se contrajo instantáneamente, atenuando el oro vibrante y violeta, reemplazada por un profundo e incierto índigo. El zumbido resonante cayó, convirtiéndose en una nota baja y triste que hizo eco de su propia retirada abrupta. Pulsó, su voz tranquila, encajada con confusión y herida. Su luz parpadea inestablemente. No podía mirarla. Miró la cubierta arrugada, tratando de recuperar el control de su respiración, de sí mismo. Eso es. No puedo, Lira. Eso es demasiado. Lo siento. Yo solo. No estoy construido para eso. Sus palabras sonaban duros, rechazando. Sabía que sí, pero se sentía crudo, expuesto, como si ella hubiera llegado a su pecho y apretado su corazón con su luz. No era como ella. Era sólido, físico, emocionalmente vigilado. Esta conexión directa y sin filtración, esta fusión de núcleos, despojó todo lo que solía protegerse. La luz del Lira pulsó un azul agudo y doloroso. El zumbido resonante se agudó con angustia. «Me rechazas. Mi luz». «No, no, no eres tú», dijo rápidamente, finalmente mirándola. Su forma de luz parecía agitar, menos sustancial que antes, su flujo entre ellos era breve pero intenso, su miedo inmenso y palpable, pero bajo ella sentía que un parpadeo de confianza volvía, una confianza desesperada en él. Él la había lastimado, pero frente al peligro externo, ella todavía se volvió hacia él. «Vale», dijo, tirándola suavemente hacia el pasillo interior. «Vamos. Quédate cerca, muy cerca». La luz del Lira se ha atenuado ligeramente, el frenético azul se ablanda a un profundo y sombreado índigo. El sonante zumbado silencioso se cayó a una vibración baja y casi silenciosa que solo él podía sentir, una constante y tranquilizadora presión contra sus sentidos mientras se movieron hacia el oscuro y silencioso corazón del Argus, perseguido por un enemigo que cazaba seres de luz. El breve momento de toque compartido, de renovada conexión frente al terror, había puenteado la distancia entre ellos, al menos por ahora. Guión bajo 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 y él la había lastimado, pero a pesar de eso, cuando enfrentaba el peligro externo, ella todavía se volvía hacia él. «Está bien», dijo, tirándola suavemente hacia el pasillo interior. «Vamos. Quédate cerca, muy cerca». La luz del Lira se ha debilitado ligeramente, el frenético azul se suaviza en un profundo y sombreado índigo. El sonante zumbado se cayó a una vibración baja y casi silenciosa que solo él podía sentir, una presión constante y tranquilizadora contra sus sentidos mientras se movieron hacia el oscuro y silencioso corazón del Argus, perseguido por un enemigo que cazaba seres de luz. Ese breve momento de toque compartido, que renovada conexión frente al terror, había puenteado la distancia entre ellos, al menos por ahora. Al estar sin luz ni resonancia para compartir, pensó en el calor que ella irradió, en el consuelo de su zumbido. Recordó la energía que fluía entre ellos cuando tocaron la forma en que lo había fortalecido, le ayudó a mover el perno, alimentaba la cápsula de escape. Se centró en esa conexión, en la sensación de su presencia, y se preparó a abrir algo dentro, algo que normalmente mantuvo firmemente cerrado. Se concentró en su propia calor interior, la lenta quema de resiliencia, el terco parpadeo de esperanza que lo había mantenido vivo a través de años de penurias. Él dibujó la fuerza silenciosa de su forma física e intentó dirigirla hacia ella, una ofrenda silenciosa de su propia energía escasa, su propia clase de luz. Durante un largo momento, nada pasó, solo oscuridad, frío y el débil resplandor de la luz del Lira en sus brazos. Dudo que le robe. ¿Era esto posible? ¿Podría un humano mantener este tipo de conexión? Entonces lo sintió. Una vibración débil que se originaba dentro de él, haciendo eco del zumbido moribundo de su resonancia. La luz del Lira se pulsó ligeramente, ganando una fracción de su antigua fuerza, remolinándose con verdes suaves e inquisitivas. El zumbido resonante se profundizó, una fracción más fuerte. Estaba funcionando, no un destello cegado o una sobrecarga abrumadora como su primer toque, sino un intercambio lento y suave. El calor se extendió por el pecho, emanando hacia ella hacia afuera. Sentía un sutil drenaje de su propia energía,
un cansancio físico que se instalaba, pero fue emparejado por un profundo sentido de propósito, un donativo. De ella, sintió un flujo de retorno débil, no energía pura, sino una compleja ola de sensación, reconocimiento, gratitud. La sostuvo respirando con sus débiles pulsos, dispuesta a su energía en su forma debilitada. No sabía si era suficiente, si su luz humana podía sostener un ser de pura resonancia, pero lo intentaría. Le daría todo lo que tenía. La cápsula de escape se desplazó a través del vacío, una pequeña burbuja de vida frágil iluminada solamente por el débil brillo mezclado de luz alienígena y humana. Sus núcleos conectados en una desesperada e íntima danza de supervivencia. El miedo y la incertidumbre permanecieron, pero debajo de ella impulsó un calor nuevo e inesperado, la fuerza silenciosa de un lazo forjado en la oscuridad más profunda. Re se sostuvo a Lyra, centrando toda su intención en mantener la conexión, compartir su energía. Fue un proceso lento y sutil, drenándolo físicamente pero llenándolo de una resolución tranquila. Su luz permaneció oscura pero ya no parpadeaba al borde de la extinción. Se mantuvo firme, un suave índice con suaves remolinos de verde. El zumbido resonante era un trozo bajo y constante contra su piel. La sintió lentamente, con dolor, sacando fuerza de él, de la conexión entre sus núcleos. Las horas pasaron así, o quizás ciclos, el tiempo borroso en la oscuridad de la cápsula. Sus extremidades doloridas, sus ojos estaban pesados, pero no se atrevió a romper la conexión. Mantuvo sus manos sobre ella, vertiendo su calor en ella, centrándose en el vínculo que colgaba entre ellos. Lentamente, gradualmente, la luz de Lyra comenzó a iluminarse. El índigo se profundizó, los verdes se volvieron más vibrantes, el zumbido resonante ganó fuerza, volviéndose un tono más claro y resonante. Sentía que el drenaje de su propia energía disminuía, reemplazado por una extraña sensación de equilibrio. Era como si, una vez que sus núcleos estuvieran conectados, fuera posible un intercambio recíproco más eficiente. Pulsó Lyra, su voz más fuerte ahora aunque aún suave. Su luz era lo suficientemente brillante para iluminar su cara en la vaina de oscuridad. Los patrones dentro de su forma comenzaban a volver a surgir, débiles pero visibles. Lyra, estás estabilizando. Su luz pulsó con alivio cansado. Sí, tu luz es diferente. No resonancia, sino fuerte. Sostensión. Su luz humana no era su tipo de energía, pero funcionó. Podría alimentarla. El pensamiento era humillante y extrañamente empoderador. Bien, dijo, la palabra que pesa con agotamiento y emoción. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Descansa. Él continuó sosteniéndola, la conexión que tarareaba entre ellos, una sinfonía silenciosa de energía compartida. Sentía su profundo agotamiento, pero también un creciente sentido de paz, de seguridad ahora que estaba conectada, ya no a la deriva en la silenciosa y dolorosa desconexión de su propia luz desvanecida. Después de un tiempo, el zumbido resonante de Lyra se desplazó, profundizándose, desacelerando. Se quedó así por lo que se sentía como una eternidad, sosteniendo el ser durmiente de luz en sus brazos, la única fuente de calor y luz en la cápsula fría y oscura. Estaba agotado física y emocionalmente, pero un profundo sentido de paz se estableció sobre él. Había enfrentado su miedo a estar abrumado, de perderse en su naturaleza alienígena, y no encontró disolución sino conexión, una conexión diferente a la que compartió con su propia especie, quizás, sino una verdadera. Un vínculo forjado en peligro compartido y necesidad mutua, solidificado por el acto de dar su propia luz para salvarla. Eventualmente, debió haberse ido a dormir, aún sosteniéndola, sus núcleos unidos en la oscuridad silenciosa. Despertó a una débil luz filtrando en la cápsula. Los puntos de vista exteriores eran claros, estaban a la deriva en el espacio abierto, la nébula Val, un remolino de color etéreo distante. Lyra se estaba agitando en los brazos. Su luz era más brillante ahora, vibrante con azules profundos y verdes, el oro del descanso todavía persistía en los bordes. El zumbido resonante era fuerte y estable, una presencia reconfortante llenando el pequeño espacio. No se recuperaba totalmente, podía sentir el agotamiento persistente, pero estaba estable. Se agitó, su forma solidificada cambiando. Se retrocedió un poco, mirándolo, su mirada ligera e intensa. ¿Te quedaste? Pulsó, su voz clara. ¿Lo compartiste durante tanto tiempo? Sí, dijo, su voz duro con sueño y emoción. No te dejaría. La luz de Lyra pulsó con una ola de profunda emoción, gratitud, maravilla,
algo parecido a asombrarse. Lentamente, ella alcanzó con su brillante mano, sus dedos solidificados rastreando suavemente las líneas de agotamiento en su cara. El toque era diferente esta vez, no un aumento abrumador, sino un flujo suave y cálido. Sentía el zumbido familiar de sus núcleos conectándose, pero estaba templado, suave. Él sintió que ella enviaba no solo energía sino algo más, comodidad, aceptación, un profundo sentido resonante de pertenencia. Fue increíblemente íntima, esta conversación física silenciosa entre sus núcleos. No eres solo físico, pulsó suavemente, su luz brillante con el descubrimiento. Tienes una profunda resonancia, una luz. Es magnífico. Es tuyo. No te consumió. No había sido consumido. Él todavía estaba el mismo, cansado y moretuoso, pero más abierto, más conectado de lo que había estado nunca. Miró a Lyra, vibrante y hermosa en su luz alienígena, y sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. El vínculo entre ellos, forjado en el crisol de su vulnerabilidad compartida, era una línea de vida en la vasta oscuridad aislante del vacío. Todavía estaban varados, aún en peligro por las patrullas corporativas, pero estaban juntos. En el silencioso zumbido de su resonancia, en el resplandor constante de su luz, se encontró un sentido de paz que no había pensado posible. Su supervivencia era incierta, su futuro desconocido, pero lo enfrentarían juntos, dos seres dispares, humanos y luz, atados por una conexión que desafió la comprensión, orbitándose unos a otros en el silencio del espacio. Su luz compartida era un pequeño faro en la oscuridad. Su viaje no había terminado, apenas estaba empezando. Lyra retrasó lentamente su mano, el débil calor que le persistía en la cara. Su luz era una presencia constante y reconfortante en la vaina de tenue. El zumbido resonante se estableció en un trozo bajo, rítmico que se sentía como un latido compartido. Podía sentir su energía volviendo, repliéndose lentamente, no solo quitándole de encima, sino vibrando con su propia fuerza interna, anclada a la suya por la conexión que habían forjado. ¿Dónde estamos? Pulsó, su voz aún suave pero clara. Se volvió a mirar el mirador, aunque aún era casi opaco, difícil de decir. Salimos del campo en alguna parte. Podría estar en cualquier lugar de este sector. Estamos muertos en el agua sin propulsión. Lyra pulsó con azules y verdes considerados. La cápsula tiene algunos sistemas básicos. Soporte vital, calmo y básico soporte vital que está sosteniendo. Gracias a ti, dijo gestando a las luces de consola parpadeantes. Comms, tal vez solo corto alcance. Probablemente no suficiente para señalar a alguien amistoso, asumiendo que haya alguno aquí afuera. El recipiente de resonancia, Lyra pulsó, sosteniendo el fragmento oscuro dentro de su forma de luz. Ahora se pulsaba un poco, un eco suave de su fuerza que regresaba. Tiene energía residual de nuestra conexión y de la transferencia central. No es suficiente para viajar, sino para comunicarse. Se miró el fragmento, luego a ella. ¿Podría ese artefacto, sea lo que fuera, funcionar como un dispositivo de comunicación o amplificar la señal de la cápsula? Era una posibilidad remota, pero era su única oportunidad. Tal vez, dijo, esperanza revolviendo en su pecho. Vale la pena intentarlo. ¿Puede conectarlo con el panel de comunicaciones de manera segura? La luz de Lyra pulsó con determinación. Creo que sí. Nuestros núcleos están ahora sintonizados. La resonancia puede funcionar con su tecnología, guiada por nuestra frecuencia compartida. Las palabras resuenan con él, un profundo entendimiento haciendo clic en su lugar. Su vínculo no era solo emocional o energético, había creado un nuevo tipo de conexión, un puente entre sus dispares naturalezas. Se detuvo hasta el panel de comunicaciones, el final.